Hola amigos, bienvenidos a un nuevo encuentro. Hoy vamos a hablar sobre Enoc, el hombre que vio a Dios cara a cara. Cuando hacemos referencia al profeta Enoc, sin duda alguna es uno de los grandes místicos hacia el que toda la mayoría de las escuelas del misticismo judío pues hacen referencia, y en el mundo en general de la investigación, del conocimiento, de la mística, el profeta Enoc, el libro de Enoc, es sin duda alguna un referente. De ahí que mucha gente pues se siente atraída hacia las enseñanzas que contiene este libro. El texto nos habla de un momento en que el profeta Enoc es llevado por los diferentes niveles en los diferentes cielos y una serie de secretos les van siendo revelados. Recordemos que el libro de Enoc, los investigadores lo sitúan entre el siglo II y el siglo III antes de nuestra era. Por tanto, es un texto muy antiguo, muchísimo antes de la época de Jesús. Y vemos la significancia de los secretos que nos revelan porque forma parte de la literatura que nosotros llamamos Ejalot, que tienen que ver con estos misterios de la Merkabá, de la ascensión a los cielos y de la visión y de la contemplación del ser divino que se encuentra en el séptimo cielo. El texto del libro de Enoc nos narra que unos hombres, luego de que lo llevan por el primero, segundo, tercero hasta el sexto cielo, el texto dice que luego aquellos hombres, dice Enoc, lo tomaron y lo levantaron de allí y lo llevaron al séptimo cielo. En el séptimo cielo dice el profeta que él vio una gran luz. Y dice que fue cuando vio a aquellos seres y aquellos ejércitos de fuego, y vio a los arcángeles y a los seres incorpóreos. Y él comienza a narrar y nos habla de potestades, principados, arcángeles, etc. Y él se queda asombrado ante aquella oportunidad que se le da de conocer aquellos secretos y de ver aquellos seres. Y luego dice que lo tomaron y lo llevaron para que viera desde lejos al Señor que se encuentra sentado en el trono. Y así lo dice, que vio a un ser divino que se encuentra sentado en un trono en el séptimo cielo. Ahora, las diferentes escuelas místicas pues tienen aquí, y puede variar la opinión, porque normalmente se dice, bueno, Dios habita en el séptimo cielo y el que se encuentra sentado en el trono es la divinidad. Bueno, pues hay otras variantes en cuanto a la interpretación de esto, pero les voy a continuar con la narrativa para luego explicar. Dice Enoc que estos hombres que lo llevaron a este lugar, que probablemente por supuesto ángeles, dice que se fueron, le dijeron, no nos es permitido continuar y hasta aquí ha llegado pues nuestra misión y te hemos traído hasta aquí. Y se fueron. Dice él que jamás los volvió a ver. O sea que ellos cumplieron con esta misión. Y lo interesante es que Enoc, de momento pues le entra una especie de melancolía, de tristeza, porque dice que se vio solo en los confines de los cielos, en un lugar desconocido para él, en un sitio totalmente extraño y diferente, porque él no pertenecía allí, fue llevado desde la tierra. Esto es lo que en tiempos modernos los de famosos investigadores de las teorías extraterrestres dirían, bueno, Enoc fue uno de estos hombres abducidos. Bueno, pues estos son temas también ya de la especulación moderna, pero el hecho es que el texto nos está narrando esto, que allí él se encontraba solo, cuando de repente se dice que Dios envió a uno de los grandes ángeles, al gran ángel, al mismísimo Gabriel. Y se le presenta aquel ser espiritual frente a Enoc y le dice, Enoc, ten ánimo, no tengas miedo, porque dice, Dios me ha enviado a que venga por ti y a llevarte ante la faz de Dios. O sea que ahora Enoc no solamente vio a aquel que está en el trono desde lejos, sino que se le da el privilegio de ser conducido ante la presencia de este ser divino. Y dice el texto
que Gabriel lo tomó y lo levantó como aquello que se levanta una hoja. O sea, con toda facilidad, una hoja que se aventa por el viento, lo levanta. Y dice que lo llevó y lo condujo ante la faz del que está sentado en el trono. Ante la faz, está diciendo que está frente con frente. De hecho, Enoc dice, y vi al que está sentado en el trono cara a cara. Ahora esto, pues, realmente, pues, explota la imaginación, la mente, la comprensión del ser humano. Que un hombre mortal, un profeta en este caso, esté teniendo este momento donde se encuentra y es llevado, conducido ante la presencia de Dios, cara a cara. Es uno de los más grandes privilegios que puede aspirar a aquel que es recipiente de la profecía. Y en cuanto a esto, el profeta Enoc sin duda es referente como aquellos que han logrado uno de los más altos niveles en cuanto a la profecía y en cuanto a los secretos de los cielos. Y cuando se encuentra con este ser divino, Enoc dice lo siguiente, y voy a citar del texto, donde dice, y lo vi cara a cara. ¿Cómo lo describe Enoc? Su faz irradiaba poder y gloria. O sea, el rostro de ese ser divino sentado en el trono, en el séptimo cielo, irradiaba poder y gloria. Y aquí estas dos palabras son clave. Porque si está sentado en el trono, sin duda alguna es rey. Los reyes tienen poder. Por tanto, este poder que está viendo, que describe Enoc, está significando pues la autoridad del que está sentado en el trono, como gobernante. De ahí que tiene poder, autoridad, dominio. Y dice Enoc, poder y gloria. Lógicamente, aquel que es rey, que es gobernante, que tiene autoridad y que tiene dominio, tiene gloria, tiene esplendor, magnificencia, majestad. Y mucho más en este grado que estamos hablando de la divinidad. Porque si en términos humanos esto es lo que comprendemos, muchísimo más en grado superlativo en cuanto a este ser divino, en cuanto a la divinidad. Y sigue diciendo Enoc en cuanto a lo que él vio, lo de que describe, dice, era admirable y terrible ese ser que ve. Dice, era admirable, por supuesto. Cuando se dice que Dios o esta divinidad, este ser que se encuentra en el trono es admirable, por supuesto, lo está describiendo Enoc de una manera que él está realmente estupefacto. Está asombrado en el sentido positivo de que no queda más que rendirse ante esa gloria que él está observando. Y cuando dice que es admirable, es algo que era digno, glorioso, hermoso, deseable de contemplar a los ojos. Por eso dice que es admirable. Cuando alguien observa algo que es atrayente a la vista, dice, wow, esto es admirable. Pero admirable no solamente por lo que se ve a simple vista, sino también por cualidades. Por ejemplo, de una persona podríamos decir, tal individuo es admirable o tiene cualidades admirables. Su personalidad, su actitud, etc. es admirable. Y en cuanto a Dios, en cuanto a la divinidad, muchísimo más. Sus obras, sus actos, su esencia en este caso, no sabemos qué está viendo este profeta, es admirable. Pero dice él, y terrible. Cuando dice que es terrible, no hace referencia a terrible de miedo, ¿no? Sino terrible en asombro. Porque él está admirado y esta palabra está en conexión. Dice admirable y terrible. Está en conexión. Igual que vimos, poder y gloria. Está en conexión estas palabras. Por tanto, cuando dice terrible, está mostrando la magnificencia de ese ser espiritual sentado en ese trono. Con todo aquel poder, aquella majestad, aquella gloria que tiene. Que Enoc no queda más que empequeñecerse ante la divinidad. Con toda humildad. Dice, pero ¿qué soy yo frente a este ser divino? Nada. Por tanto reconoce, dice, es algo terrible, tremendo. Y por ello es que él sigue diciendo luego, ¿quién soy yo para describirlo? Así lo dice. O sea que él
indudablemente comprende y tiene que reconocer la humildad frente a quien se encuentra el profeta en estos momentos. Frente a este ser que él no le queda otra que decir: ¿cómo voy a atreverme yo siquiera a describir la gloria de Dios? Es imposible en términos humanos describir la gloria de la divinidad, y mucho menos la osadía de atreverse a describir a Dios. Nadie puede describir a Dios. El texto bíblico nos muestra claramente que nadie le ha visto y nadie lo puede ver, porque nadie le puede atribuir imagen. Y por ello esto parece ser una contradicción, porque ¿cómo es entonces que Enoc le está viendo? Bueno, estos son otra serie de secretos en cuanto a si esta visión que está viendo Enoc es realmente de la divinidad o es un reflejo de la divinidad que se le permite ver a Enoc. Porque, como dice él mismo, ¿quién soy yo para describirlo? No se puede describir la esencia de Dios. Por tanto, todos aquellos que afirman poseer el conocimiento de Dios en el sentido de saber cómo es Dios realmente, están mintiendo. Nadie puede conocer la esencia de la divinidad, porque tendría dominio sobre la divinidad, sería Dios mismo. Igual que nadie puede conocer la esencia de otro ser humano, sino aquel mismo. Nadie puede conocer mi propia esencia, sino yo mismo. Porque el yo interior solamente es conocido por la persona misma. Como dijo el gran sabio, el gran cabalista, el Baal Shem Tov, que dijo: el ser humano pues muere solamente conociéndose a sí mismo. O sea, nadie le puede conocer, en otras palabras, cómo es la persona en sí, sino aquel mismo. La verdad de uno muere con uno, es lo que enseñó este sabio. O sea que la persona puede percibir a otro ser humano de diferentes maneras. De igual manera, diferentes religiones y diferentes seres humanos perciben a Dios de diferentes maneras. Por tanto, realmente la esencia no se puede conocer. No podemos conocerlo porque no tiene forma y es incomprensible en términos humanos. Por ello es que cuando, por ejemplo, tratamos de aproximarnos, de comprender cómo es Dios, aunque no sabemos en esencia cómo es este ser inconocible realmente. Porque vemos que esto lo deja claro el texto bíblico, que intentamos aproximarnos a comprender a Dios a través de la manifestación de su creación, de cómo interactúa Él con la creación para poder acercarnos a la divinidad y comprender cómo es, porque no sabemos cómo es. Por ejemplo, al observar la naturaleza, el universo, cómo funciona todo con perfecto orden, las leyes que rigen el universo, nos deja ver claro que hay un ser inteligente, que hay un creador, que ha diseñado con un orden, con un propósito. Al observar cómo hay belleza en la naturaleza, cómo hay perfectos colores, simetría, organización, cómo se sostiene el mundo, cómo hay un equilibrio, nos damos cuenta de que este ser realmente que creó todo, pues tiene sabiduría. Y por ello es que atribuimos a Dios sabiduría. Al ver que en la tierra contamos con todo lo necesario para el sustento, de poder alimentarnos nosotros como los animales, etc., pues nos damos cuenta, bueno, pues este ser que ha creado todo esto es amoroso, porque nos ha provisto de todo esto. Es bondadoso, es misericordioso. O sea que son cualidades que le atribuimos a Dios, no porque le hemos visto, ni porque sabemos su esencia, sino porque vemos el resultado de la creación suya, y por tanto le atribuimos en lenguaje humano, pues, ¿cómo podríamos conocer a ese ser? De la misma manera, Enoc dice: ¿quién soy yo para describirlo? Porque realmente es imposible con términos humanos describir la divinidad. Intentamos aproximarnos, pero realmente no conocemos la esencia de este ser. Y que Enoc está ahora allí frente a frente, cara a cara. Y por ello vuelve a llevarnos a reflexionar si lo que está viendo Enoc es realmente literal o es algo simbólico, como es característico de estos textos apocalípticos o de estos textos místicos, que realmente pues nos viene a transmitir algo más, y es una enseñanza de lo que estamos realmente explicando ahora. Pero sea como sea, lo está diciendo, y dice el versículo que Enoc ahora pues es transformado, porque dice que Dios ordena a que se le despojen de las vestiduras terrenales y se le dé una vestidura celestial, un cuerpo espiritual, para que pueda estar allí realmente entre estos seres donde se encuentra Enoc.
Y es entonces donde más adelante vemos que se le da una serie de tareas, se le revelan los secretos de los cielos, de la tierra y de las futuras generaciones del mundo. Se llama a un escriba celestial para que instruya a Enoc en esta sabiduría, y Enoc comienza a escribir los registros de la humanidad y de los cielos. Y el texto del libro de Enoc comienza a narrar todos estos secretos. Para los que estén interesados en este tema, pueden consultar la serie que ya yo he desarrollado en este canal sobre todo este libro de Enoc y sobre estos grandes secretos. Así que puede buscar esa serie en este canal para más detalles, donde hemos explicado en detalles todos estos ascensos de Enoc por los diferentes niveles de los cielos y los grandes secretos que le fueron revelados. Pero sin duda alguna es uno de estos profetas donde se dice que vio a Dios cara a cara. Tampoco es el único. Encontramos varios profetas como Moisés, que se dice que vio a Dios cara a cara también. Otros, incluso el mismo profeta Moisés, se dice que ascendió a los cielos, y tenemos en la tradición y en las enseñanzas secretas de los sabios todo lo que el profeta Moisés también vio cuando estuvo en los mundos espirituales, los ángeles, etcétera, y las vicisitudes por las que tuvo que enfrentarse. Hemos hablado también del patriarca Abraham, que ascendió en la Merkabah y también pudo contemplar a aquel que está en el trono. El profeta Ezequiel, el profeta Isaías, Daniel, todos estos profetas tuvieron esta serie de visiones en cuanto a este ser que se encuentra sentado en el trono. Entonces hay una serie de misterios envueltos en cuanto a esta figura que se encuentra en el séptimo cielo y que pues tiene tal potestad y dominio. Ahora, se le da una serie de cualidades y atribuciones que se describen en cuanto a este ser, que los sabios dicen: cuidado con atribuir características antropomórficas a la divinidad. Es imposible atribuir cualidades humanas a Dios. Todo esto es simbólico, dicen algunos. Para otros puede ser literal, porque la figura del séptimo cielo que normalmente pensamos en la divinidad o Dios, para otros místicos se hace referencia a otro gran ser, y que puede ser lo que algunos llaman, que realmente es en este caso Metatrón, porque Metatrón, ya hemos explicado también aquí, que se le ha dado una parte del nombre de Dios, de Yud-Heh-Vav-Heh. Metatrón se le ha dado parte de ese nombre, y de hecho los místicos los llaman Yud-Heh-Vav-Heh menor, porque a este nombre se le ha quitado ciertas letras y se le ha de esta manera mostrado la potestad que se le ha dado a este ser. Por tanto, Dios tiene seres en diferentes niveles de los cielos. Ya hemos explicado también cuántos tronos hay en todos estos cielos y los seres que están en cada uno de estos tronos en los diferentes cielos. Todo esto lo he explicado en este canal. Pueden buscar los vídeos en cuanto a la figura de Metatrón y los demás seres espirituales, que nos indica que Dios pues tiene un orden de estos seres espirituales a quienes ha encargado para que dirijan el mundo, el universo, etc. Y que el Dios real, el creador de todo, el infinito, como lo llaman los místicos de la Kabbalah, escapa a toda comprensión, a toda descripción, y está muchísimo más allá de lo que los textos podrían asemejarse. Entonces, aquí tenemos una amalgama de conocimiento místico, y que de manera, tratando de simplificarlo, porque estos son temas profundos realmente y que es imposible en un corto vídeo explicarlo todo, estoy tratando de simplificar para aquella persona corriente que pueda tener acceso a esta información. Pero sin duda alguna, el texto de Enoc dice que fue arrebatado y llevado al séptimo cielo, vio al que está sentado en el trono, y dice que lo vio cara a cara. Lo describe con gloria, con poder, con admiración, con algún ser terrible, y dice, no se atrevió a describirlo más. De hecho, el texto tiene puntos suspensivos, o sea que queda en suspenso ahí. Dice: ¿quién soy yo para describir a este ser que está sentado en el séptimo cielo, en el trono que se encuentra allí, y al que muy pocos ángeles tienen acceso realmente, y que no obtuvo este gran privilegio? Hasta aquí con este vídeo en cuanto a los misterios del libro de Enoc. Como siempre, les agradezco a todos por la atención, y sin más, nos veremos en un próximo encuentro.